Hay una casa frente al Pacífico que parece hecha para guardar una vida entera. No es solo una mansión en Acapulco, es el refugio donde Verónica Castro, una de las mujeres más poderosas y más golpeadas de la televisión mexicana, mira el mar después de haberlo ganado casi todo y de haber perdido también demasiado. Detrás de esa vista espectacular no vive solamente una estrella. Vive una mujer que salió de una infancia marcada por la ausencia de su padre, que convirtió la necesidad en disciplina, que estudió en la UNAM mientras abría camino en la televisión y que terminó por transformarse en un rostro imposible de borrar para varias generaciones. Verónica Castro no fue una figura decorativa del espectáculo. Fue una fuerza. Fue la protagonista que hizo llorar al continente con Los ricos también lloran. Fue la mujer que desafió formatos. Cambió la televisión nocturna. Conquistó la pantalla como actriz, como cantante y como conductora. Y volvió décadas después para impactar de nuevo con La Casa de las Flores. Pero esta historia no es solo de fama. Es una historia de resistencia. De dos amores que la marcaron y la dejaron sola cuando más los necesitaba. De una madre joven que tuvo que seguir trabajando mientras criaba a sus hijos. De la creación de un patrimonio enorme construido a base de talento, disciplina y años de exposición pública. De una figura que sostuvo el peso de la fama mientras veía crecer a Cristian Castro, mientras enfrentaba silencios, vetos, regresos, accidentes, polémicas y pérdidas que no se borran. También es la historia de una mujer que en sus años más maduros no encontró calma absoluta, sino nuevas tormentas. El huracán Otis golpeó Acapulco y puso en vilo el lugar que había elegido como hogar. La controversia con Yolanda Andrade volvió su nombre tendencia en medio de un escándalo feroz. Y aún así, Verónica no desapareció del imaginario popular. Cada reaparición suya volvió a confirmar lo mismo. Puede haber pasado el tiempo, pero su presencia sigue intacta. Hoy, a los 73 años, Verónica Castro representa algo más grande que la nostalgia. Representa la permanencia, la prueba de que una mujer puede sobrevivir al abandono, al juicio público, al desgaste físico, a la crueldad del espectáculo y seguir de pie. Quizá más callada, quizá más selectiva, pero de pie. En este video vamos a recorrer la verdad detrás de esa vida. Desde la niña de la colonia San Rafael, que decidió no rendirse hasta la figura legendaria que terminó mirando el océano desde Acapulco con una historia demasiado grande para resumirse en un simple titular. Porque antes de la mansión, antes de los éxitos, antes del escándalo y antes del retiro, hubo una batalla silenciosa. Y entender esa batalla es la única manera de entender quién fue quién es y por qué Verónica Castro sigue siendo un nombre que el tiempo no pudo derribar. Antes de la mansión frente al Pacífico, antes de los reflectores y antes de convertirse en una de las mujeres más reconocibles de la televisión mexicana, Verónica Castro fue una niña marcada por una ausencia que dejó una huella imposible de borrar. Nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México. Y desde muy temprano entendió que la vida no iba a regalarle nada. Su padre desapareció del núcleo familiar cuando ella aún era pequeña, y esa fractura cambió el tono de toda su infancia. Lo que para muchos habría sido una condena silenciosa para ella, terminó convirtiéndose en combustible. La figura que sostuvo a la familia fue su madre, Socorro Castro Alba. Una mujer que no tuvo tiempo para lamentarse demasiado porque tenía 4 hijos que sacar adelante. Verónica era la mayor. Después venían Beatriz, José Alberto y Fausto.
En una casa donde el dinero no sobraba y la estabilidad dependía de una sola mujer, crecer significaba aprender rápido. Aprender que nadie iba a resolverte la vida. Aprender que el cariño no siempre basta y que a veces la disciplina pesa más que los sueños. Pero también aprender que incluso en las circunstancias más duras se puede construir algo enorme si uno no se rinde. Hay un detalle decisivo en esos primeros años. Verónica no nació lejos del mundo artístico. El espectáculo no era una fantasía exótica para ella. En su entorno familiar existían antecedentes que conectaban con ese universo. Había una memoria artística, una sensibilidad, una manera de mirar el escenario, no como algo ajeno, sino como un territorio posible. Y esa posibilidad se volvió obsesión desde muy temprano. En festivales escolares, en actividades de la escuela, en cualquier espacio donde hubiera una mínima oportunidad de pararse frente a otros, Verónica lo hacía. No era solo entusiasmo. Era una intuición feroz, como si desde niña hubiera comprendido que su destino estaba ligado a la mirada del público. Pero una cosa es soñar con ser estrella, y otra muy distinta es abrirse paso cuando no tienes dinero, ni apellido poderoso, ni una red lista para impulsarte. Ahí fue donde apareció su determinación real. Verónica no esperó sentada a que alguien llegara a descubrirla. Salió a tocar puertas. Buscó apoyo, pidió oportunidades. Se movió como se mueve la gente que sabe que quedarse quieta es desaparecer. Con apenas 15 años consiguió respaldo para estudiar arte dramático y empezar a prepararse en serio. No tenía garantizado el éxito. Tenía algo más peligroso y más valioso: hambre. Esa hambre la llevó primero a las fotonovelas, que en esa época eran una vitrina gigantesca de popularidad. Ahí su rostro empezó a circular, a hacerse familiar, a entrar en la vida cotidiana de miles de personas. No era todavía la gran estrella, pero ya estaba aprendiendo una lección fundamental del espectáculo. La fama no llega de golpe, se construye por acumulación. Una imagen, luego otra, un pequeño trabajo, luego otro. Una oportunidad minúscula que, bien aprovechada, se convierte en puerta hacia algo mayor. Poco después llegó la televisión. Verónica apareció como bailarina y edecán en programas donde todavía no ocupaba el teatro, pero ya entendía cómo funcionaba ese mundo. Observaba, aprendía, se adaptaba. Mientras otras jóvenes buscaban un camino único, ella sostenía varios frentes a la vez. Trabajaba, estudiaba y seguía avanzando con una constancia que no tenía nada de glamorosa. Había jornadas largas, cansancio, presión y una necesidad permanente de demostrar que merecía quedarse. La televisión podía ser brillante por fuera, pero por dentro exigía resistencia. Y Verónica la tenía. Lo más revelador de esa etapa es que no se conformó con abrirse camino en el espectáculo. También estudió en la universidad. Ingresó a Relaciones Internacionales en la UNAM y siguió adelante incluso mientras su carrera frente a cámaras empezaba a tomar forma. Esa doble vida dice mucho de quién era realmente. No era una figura improvisada sostenida solo por carisma. Era una mujer decidida a construirse con más de una herramienta, con más de un respaldo, con más de una forma de sostenerse si el mundo decidía voltearse de nuevo. Quien había vivido la inestabilidad desde niña no iba a depender de una sola carta. Con el paso de los años, los papeles comenzaron a crecer. Ya no era solamente la chica bonita que aparecía en pantalla. Empezaba a ser una presencia, una mujer que retenía la mirada, que tenía algo distinto, algo difícil de explicar y fácil de detectar.
No se parecía a las demás porque no transmitía fragilidades decorativa. Había en ella una mezcla de dulzura y tensión, una sensación de fortaleza contenida, una emoción siempre al borde. Y eso conectaba. El público no siempre sabe explicar por qué una figura lo atrapa, pero lo siente. Y con Verónica Castro empezó a sentirlo muy pronto. Antes del gran estallido de su fama, incluso tuvo una experiencia poco recordada pero reveladora. Viajó a Japón siendo muy joven para participar en un festival musical. Esa escena parece casi increíble cuando se observa desde el inicio humilde de su historia. Una muchacha mexicana formada entre carencias, disciplina y ambición cantando al otro lado del mundo. Eso demuestra que el ascenso de Verónica no fue local ni accidental. Desde el principio tuvo una capacidad especial para proyectarse más allá de las fronteras habituales. Entonces llegó el momento en que todo empezó a acomodarse para el gran salto. Tenía formación, tenía experiencia, tenía presencia, tenía una voluntad endurecida por los años difíciles. Y tenía también algo que el público adora sin saberlo verdad, porque detrás de esa sonrisa, detrás de esa fotogenia, detrás de esa elegancia que más tarde deslumbraría a millones, había una historia de carencias, esfuerzo y heridas no resueltas. Y cuando una actriz se planta frente a una cámara, llevando dentro una verdad, así la pantalla lo siente. El espectador también. Todavía faltaba el fenómeno que cambiaría su nombre para siempre. Todavía faltaban las lágrimas, el escándalo, los romances equivocados, los hijos, la consagración absoluta y los golpes que vendrían después. Pero para entender todo eso primero, había que mirar a esta joven que avanzaba sin red de protección, a esta mujer que no nació en la cima, sino que subió a ella con los dientes apretados. Porque la estrella que México terminaría adorando no apareció de la nada. Se fabricó a sí misma desde abajo con hambre, con coraje y con una claridad brutal sobre algo que muy pocos descubren tan temprano. Si el mundo no te abre la puerta, tendrás que empujarla hasta romperla. El gran salto no llegó como un milagro. Llegó después de años de trabajo silencioso, de disciplina, de pequeños papeles, de horas frente a cámaras que todavía no la trataban como una reina, pero que ya estaban preparándola para convertirse en una. Cuando finalmente apareció la oportunidad que cambiaría su destino, Verónica Castro ya no era una principiante deslumbrada por la fama. Era una mujer que conocía el precio del esfuerzo y que entendía muy bien que en el espectáculo no basta con llegar, hay que sostenerse. Y para sostenerse se necesita algo más que belleza. Se necesita presencia, carácter y una verdad que atraviese la pantalla. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando llegó Los ricos también lloran. La historia tenía todos los ingredientes para funcionar. Amor, diferencia de clases. Dolor, injusticia, pérdida. Maternidad, humillación y redención. Pero esos elementos por sí solos no garantizan nada. Lo que convirtió a esa telenovela en un fenómeno fue el rostro que cargó con todo ese peso emocional. Verónica Castro no interpretó simplemente a una joven pobre enamorada de un hombre rico. Le dio una humanidad tan intensa al personaje que millones de personas sintieron que no estaban viendo ficción, sino una vida desgarrándose frente a sus ojos. De pronto esa mujer que llevaba años construyéndose a pulso dejó de ser promesa para convertirse en certeza. Su nombre explotó. Su imagen se instaló en casas donde jamás había entrado una actriz mexicana con semejante fuerza. La telenovela cruzó fronteras y se volvió un fenómeno internacional. Verónica ya no pertenecía solo a México.
Empezaba a pertenecer a un mundo entero que la veía sufrir amar y resistir en pantalla como si lo hiciera por ellos. No era fama local. Era consagración continental. Y lo más poderoso de todo es que el impacto no dependía del idioma. Cuando una interpretación toca una fibra verdadera, el lenguaje pasa a segundo plano. Eso fue lo que terminó ocurriendo con ella. La emoción que proyectaba era tan nítida, tan directa, tan humana, que llegó incluso a lugares donde el español no era la lengua cotidiana. Ese nivel de conexión no se fabrica con campañas ni con estrategia. Se consigue cuando una actriz pone en su personaje algo que nace de su propia historia. Y Verónica, aunque el público no lo supiera del todo, estaba poniendo mucho más que técnica en cada escena. Porque mientras el mundo empezaba a rendirse ante ella, su vida personal ya estaba atravesada por una historia mucho más difícil de digerir que cualquier melodrama. En esos años, siendo todavía muy joven, Verónica se enamoró de Manuel el Loco Valdés. No se trataba de cualquier hombre. Era una figura importante del medio, una personalidad ya consolidada. Carismática, famosa, divertida, rodeada por la leyenda de una familia fundamental en la cultura popular mexicana. Para una joven de apenas 19 años, aquello debió sentirse como una mezcla de fascinación, deseo y vértigo. Ella misma había contado que lo admiraba desde antes de acercarse realmente a él. No fue una relación fría ni calculada. Fue una entrega emocional profunda de esas que a cierta edad se viven como si fueran absolutas. El problema es que casi nunca lo son. Lo que para Verónica parecía un gran amor para él, era solo una historia más en medio de una vida sentimental complicada. Y ahí apareció la primera gran herida adulta en la historia de ella. Quedó embarazada. Y fue entonces cuando la realidad cayó con toda su violencia. Manuel Valdés estaba casado. No hay glamour en una noticia así. No hay épica. Hay desilusión, soledad, miedo y un golpe brutal contra la ingenuidad. Verónica quedó atrapada en una situación que no eligió en toda su dimensión. Se encontró esperando un hijo sin el apoyo firme del hombre, que se lo había dado con una carrera en ascenso, con los estudios todavía en curso, y con una sociedad mucho más dura para juzgar a una mujer joven que se convertía en madre fuera del matrimonio. Era el tipo de circunstancia que podía destruir una carrera en construcción. También podía quebrar a una persona, pero no la quebró. Verónica tomó la decisión de seguir adelante. No se escondió. No se derrumbó públicamente. No renunció ni a su hijo ni a su futuro. Continuó trabajando y continuó estudiando. Esa parte de su vida resulta todavía más impactante cuando se entiende en toda su dimensión. Mientras muchas figuras del espectáculo eran vendidas como fantasías inaccesibles, ella estaba librando una batalla real. No la batalla de una protagonista de telenovela, sino la de una mujer muy joven, obligada a convertirse en madre mientras seguía sosteniendo su carrera y su formación académica. Así nació Cristian Castro, el primero de sus hijos. Y su nacimiento no estuvo rodeado de privilegios fáciles, sino de apuros sacrificios y una determinación feroz por salir adelante. La estrella que el público veía brillar ya estaba cargando con un costo personal altísimo. Ahí es donde la historia de Verónica se vuelve más poderosa que su propia imagen pública. Porque el ascenso que millones admiraron no ocurrió en paralelo a una vida ordenada y protegida. Ocurrió en medio del caos, en medio del abandono afectivo, en medio de la presión, en medio de la necesidad de seguir avanzando aunque la vida íntima estuviera hecha pedazos. Esa contradicción la volvió aún más fuerte frente a la cámara.
Mientras interpretaba a mujeres que sufrían y resistían, ella también estaba aprendiendo a hacerlo fuera del set. Y eso le dio una densidad emocional que no se compra ni se ensaya. Cada lágrima de ficción estaba respaldada por una experiencia real del dolor. Cada escena de desamparo, de amor roto, de lucha obstinada, encontraba dentro de ella un eco verdadero. El público no conocía todos los detalles, pero intuía algo. Intuía que aquella mujer no actuaba desde la superficie. Actuaba desde una herida viva. Sin embargo, el éxito no se detuvo. Al contrario, cuanto más crecía el fenómeno de Verónica Castro, más evidente resultaba que no se trataba de una moda pasajera. Ella tenía algo que iba mucho más allá del impacto de una sola telenovela. Tenía la capacidad de convertirse en símbolo, en una mujer que representaba al mismo tiempo ascenso social, vulnerabilidad emocional, belleza, disciplina y una resistencia casi feroz frente a la adversidad. Esa mezcla resultaba irresistible para el público y también la volvía peligrosa para quienes creían que el sistema podía usarla y desecharla a voluntad. Pero antes de que llegaran los vetos, los viajes al extranjero y las transformaciones más radicales de su carrera, su vida sentimental volvería a repetir un patrón cruel, uno de esos patrones que parecen perseguir a ciertas personas hasta que la herida termina formando parte de su identidad. Porque después de Manuel Valdés vendría otro hombre, otra promesa, otra caída, otra maternidad atravesada por la decepción. Y esa segunda historia demostraría que el éxito profesional no siempre protege del desastre íntimo. A veces ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más brilla una figura ante el público, más sola puede quedarse cuando se apagan las luces. La segunda gran caída sentimental de Verónica Castro llegó cuando parecía que la vida por fin iba a darle una historia distinta. Pero no. El patrón se repitió con una precisión cruel. Después de haberse convertido en madre joven y de haber descubierto demasiado tarde la verdad sobre Manuel, el loco Valdés volvió a enamorarse con la misma intensidad. Esta vez fue de Enrique Niembro, un empresario mexicano que apareció en su vida cuando ella ya conocía mejor el mundo, pero todavía seguía creyendo en la posibilidad de un amor que no terminara en abandono. La relación avanzó con fuerza. Hubo ilusión. Hubo planes. Hubo un horizonte que por un momento pareció serio. Y justamente por eso el golpe fue más duro. Todo se vino abajo cuando la realidad volvió a imponerse sin piedad. La boda se canceló. Las promesas se derrumbaron. Y entonces salió a la luz lo que terminaba de convertir esa historia en otra herida profunda. Niembro también estaba casado. Otra vez el amor puesto en el lugar equivocado. Otra vez la maternidad apareciendo en medio de la decepción. Otra vez Verónica enfrentando sola lo que en teoría debía haberse construido entre dos. Así llegó Michel Castro, su segundo hijo. Y con él quedó definitivamente instalada una imagen que marcaría toda su vida, la de una mujer que podía triunfar frente a millones, y aún así cargar en privado con el peso de sacar adelante a sus hijos sin una pareja que realmente estuviera a la altura. Esa contradicción fue una de las claves más fuertes de la figura de Verónica Castro. No era solamente una estrella. Era una madre que seguía trabajando mientras reorganizaba los pedazos de una vida íntima rota. Y ese esfuerzo invisible tuvo mucho más mérito que cualquier aplauso. Mientras tanto, su carrera no se frenó. Al contrario,
Verónica empezó a dejar claro que lo suyo no era una gloria instantánea condenada a apagarse rápido. Tenía la capacidad de sostener la atención del público y de convertirla en algo más grande que una sola telenovela. Ya no era solo la actriz del momento, era una figura central de la televisión mexicana. Una de esas presencias que la audiencia siente como propias. Una mujer a la que querían mirar en cualquier formato porque sabían que ocurriría algo cuando estuviera en pantalla. Pero entonces apareció uno de los episodios más decisivos y menos comprendidos de su trayectoria. Cuando estaba en la cima, Televisa decidió apartarla. No fue una caída provocada por falta de talento, ni por desgaste ante el público. Fue una decisión empresarial, una maniobra interna, una pausa impuesta desde arriba. A una estrella que llenaba la pantalla le dijeron que debía desaparecer un tiempo. Para cualquier artista, una jugada así puede convertirse en sentencia. Para alguien menos fuerte, habría significado el principio del final. Para Verónica Castro fue otra cosa. Fue una humillación transformada en impulso. Cuando entendió que en México le cerraban temporalmente la puerta, miró hacia afuera. Y ahí ocurrió algo que muy pocas figuras de su generación consiguieron hacer con semejante fuerza. Se fue a Argentina y triunfó. No llegó como una actriz en busca de rescate. Llegó como una estrella que el público ya esperaba. La televisión argentina no solo la recibió bien, la convirtió en protagonista de nuevas historias, una detrás de otra. Y así lo que debía ser una pausa breve, se transformó en varios años fuera de México, trabajando sin parar y demostrando que su poder no dependía de una sola empresa ni de un solo mercado. Ese tramo de su vida fue fundamental porque la sacó del molde. Muchas actrices exitosas quedan atrapadas dentro del sistema que las hizo famosas. Cuando ese sistema les da la espalda, se apagan. Verónica no se apagó, se expandió. Aprendió a existir más allá de Televisa. Aprendió a sostener su nombre en otro país ante otro público, bajo otras dinámicas. Y ese crecimiento la volvió más peligrosa para quienes pensaban que podían administrarla. Porque cuando una estrella demuestra que puede brillar lejos del sitio que la fabricó, deja de ser propiedad de nadie. Y todavía faltaba Italia. La historia la llevó incluso más lejos. Mientras seguía trabajando fuera de México, Verónica terminó actuando en Europa, moviéndose en otro idioma y en otra industria. El recorrido impresiona todavía más cuando se recuerda desde dónde había empezado. La niña de una familia golpeada por el abandono del padre, la joven que estudió y trabajó al mismo tiempo, la mujer que criaba a sus hijos en medio del caos sentimental, estaba ahora filmando al otro lado del mundo. Eso no era suerte. Era una combinación brutal de talento, tenacidad y capacidad de adaptación. En ese contexto recibió incluso ofertas que podían cambiar por completo la dirección de su carrera internacional. Y sin embargo tomó una decisión reveladora. En lugar de quedarse girando alrededor de una expansión europea que quizá la habría llenado de prestigio y dinero, decidió volver a México. No porque no pudiera seguir creciendo afuera, sino porque seguía teniendo un centro emocional muy claro. Sus hijos, su madre, su país. Esa decisión retrata a Verónica mejor que muchos discursos. En una industria donde tantos se dejan arrastrar por la ambición pura, ella seguía eligiendo desde vínculos mucho más íntimos y más difíciles de negociar. El regreso fue contundente. No volvió como una figura nostálgica. Volvió a arrasar.